A continuación, entonces, me permito presentarle a nuestro siguiente expositor, previo a nuestro almuerzo, al doctor Renzo Roncagliolo. Es director de investigación del Instituto Peruano de Facilitación y Comercio y consultor de monitoreo y evaluación del CIET Humano Pucamaima. Nació en Lima, Perú. Estudió Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo su licenciatura en Filosofía. En el año 2002 obtuvo una beca del Programa Internacional de Políticas Educativas comparadas de la Escuela de Administración y de Políticas Educativas de la Universidad de Albany y de la Universidad del Estado de Nueva York. En esta universidad obtuvo la maestría en Ciencias en 2004. En 2010 obtuvo el doctorado con una tesis titulada Tiempo para aprender matemática en escuelas públicas y privadas. En los últimos años ha estado trabajando en el análisis y evaluación de las competencias de la investigación académica en la educación superior y actualmente es consultor internacional en la evaluación, monitoreo y análisis en políticas educativas. Recibamos entre nosotros al doctor Renzo Roncagliolo, director del Instituto Peruano de Facilitación del Comercio y consultor del monitoreo y evaluación del CIET Humano Pucamaima. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en la hermosa isla una vez más. El próximo año cumplo 20 visitándolos y trabajando y colaborando con ustedes desde el 2004. Muy contento de estar en la Pucamaima. Muchas gracias al CIET Humano, Miguelina, por la invitación. Estoy feliz de ver las caras. Quiero hacer un recorrido posterior de esta presentación a visitar las oficinas y saludar a todas aquellas personas que no he visto hace tiempo. Y espero compartir con ustedes hoy día una presentación corta, porque sé que es la hora, estamos un poco atrasados, pero no tiene mucho que ver y tiene que ver mucho también con lo que se ha visto en las dos primeras. La lógica de los resultados y la investigación educativa. La vida te lleva por diferentes lugares, diferentes caminos y sobre todo los consultores terminamos haciendo muchas cosas como evaluación, medición, pero en los últimos años, en el 2016, empecé a trabajar haciendo evaluaciones vinculadas con lo que es la investigación académica. La investigación en maestrías, doctorados, los diplomados de investigación, los cursos de metodología, en fin. Y empecé a acumular un conjunto de diferentes experiencias en diferentes institutos e instituciones de la República Dominicana. Mi presentación es sobre la República Dominicana, es sobre los docentes que están haciendo investigación en la República Dominicana y en el contexto de lo que es el programa Conoce tu Regional Investigando, en el cual tengo el honor de participar el año 2002 en el piloto. Y voy a ver si pasa acá. 3 partes, creo que son 19 diapositivas, así que va a ser algo corto. Y quería contarles un poquito qué se está haciendo. Esta es una presentación, más bien diría yo, para compartir, no una sistematización, sino un conjunto de hallazgos, de percepciones que he ido de una u otra manera organizando a lo largo de los años y que con ocasión de, por ejemplo, evaluación de programas, diplomados, cursos de metodología, asesoría a asesores de tesis, y también el punto ahí, haber participado en la elaboración de la normativa de tesis del IFODOSU. Y finalmente, el programa Conoce tu Regional Investigando 2022-2023, que está abriendo poco a poco una vena o un camino para los docentes diferente a lo que solían o suelen hacer. Es decir, los docentes ahora encuentran que pueden encontrar dentro de su profesión también lo que es la investigación educativa dentro de sus centros educativos o sus distritos. Y esto es muy interesante porque tiene que ver también con el uso de los datos, el levantamiento de la información, el trabajo instrumental, pero sobre todo con hacer investigación sobre sus propios centros. El marco en el que se está haciendo el programa Conoce tu Regional y en general las investigaciones con las que trabajo con docentes y estudiantes, maestrantes de las maestrías, por ejemplo del IFODOSU, es todo lo que tiene que ver con el tema de investigación en educación. No vamos a discutir si que la investigación es una ciencia o no, pero ahí les pongo algunos bullets interesantes, como un proceso sistemático para mejorar y generar conocimientos en educación,
cubre diferentes niveles, pero lo más interesante es que es un área en la cual se puede aterrizar desde diferentes perspectivas metodológicas. Es decir, no hay un método único en investigación, en educación, sino que más bien es una metodología muy, muy variada, ¿no? Hay diferentes perspectivas y se pueden contribuir a la toma de decisiones desde los hallazgos y evidencias que se van encontrando. La finalidad, a la hora de la hora, lo que buscamos es mejorar la calidad de la educación, y en esta presentación lo que quiero compartir con ustedes es con qué me he encontrado en estos años cuando se hace investigación en el sector público a nivel de docentes en República Dominicana en investigación que quieren publicar sus artículos de investigación. Una de las primeras situaciones que aparece a nivel nacional es que existe una heterogeneidad y una variedad de criterios de lo que es realmente una investigación académica. Es decir, no hay una sola manera de hacerla, parece que hay diferentes maneras, hay diferentes manuales, hay diferentes formatos. No todos entendemos lo mismo, y es una de las primeras cosas con las que uno se enfrenta cuando trabaja, es que no entendemos lo mismo cuando hablamos de investigación académica. ¿Y por qué? Bueno, ahí hay unas cosas interesantes, algunos puntos como, por ejemplo, algunos todavía siguen manejando ciertas categorías en las cuales se entrenaron, como monografías, ensayos, artículos de investigación. Otros, dentro del mismo ecosistema de la educación superior, según la universidad y según la institución, tiene diferentes manuales. Y no siempre se entiende por introducción, o por revisión de la literatura, o por metodología, o por resultados, o por discusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones, lo mismo. No tenemos lo mismo por apéndice y por anexos. Entonces, hay una serie de problemas de equivocidad aquí, que es el primer reto con el cual uno se enfrenta. Y frente a esto, lo que estamos tratando de hacer es fundamentalmente talleres de inducción desde el IDEICE para poder uniformizar, digamos, con un poco de sentido común de lo que es la investigación académica. Algo básico en que se den cuenta en qué consiste cada una de estas secciones y por qué. Objetivos. Una segunda situación en la cual uno se encuentra cuando empieza a recibir las propuestas es la formulación de los objetivos. Uno se encuentra con objetivos que parecería que no se van a llevar a cabo de ninguna manera en un texto escrito, porque hablan de implementar talleres, por ejemplo, ¿no? Generar espacios para la discusión, crear nuevas estrategias para la lectura en los niños, ¿no? En sí, hay una serie de cosas que suenan ¿a qué? Como a recomendaciones, ¿no? Como a enunciados en infinitivo, a hacer. Y hemos empezado ¿a qué? A preguntarles, ¿ustedes por qué afirman que tienen que hacer eso? ¿Qué información tienen? Ah, no, pero nos parece importante. Bueno, es importante, pero ¿no les parecería más interesante, por ejemplo, empezar a recoger los datos que sustenten y justifiquen esos objetivos que son más bien formulados como recomendaciones y que podrían ir al final de su investigación? Un poquito a poquito hemos ido trabajando en esto, y aquí hay mucho, voy a ser muy directo, la influencia de la metodología de la investigación-acción en la formulación de sus objetivos, que es una metodología que supone siempre el trabajo constante y permanente interactivo en el campo. En cambio, la investigación académica y tal como se comprende, los objetivos deberían desarrollarse por escrito dentro de un documento. En fin, esto es una de las cosas con las cuales nos enfrentamos también, y también el tema de la medición. Es decir, ¿estos objetivos se pueden implementar? ¿Son medibles? No. Piensen que estamos trabajando con docentes y el docente trabaja con este tipo de enunciados que vienen en el currículo, está lleno de estos enunciados. Él también se pregunta, ¿cómo los evalúo? ¿Son medibles los enunciados que están en el currículo? Algo similar sucede también con la investigación. ¿Cómo voy a llevar a cabo una investigación si no voy a poder después realizarle un trabajo de campo con instrumentación y medición? La revisión de la literatura. Si me dan un minuto, que mi sponsor... La revisión de la literatura
es el famoso segundo capítulo que están en las investigaciones. Y es realmente uno de los capítulos más interesantes como arena o como un territorio donde uno puede encontrar un poquito de todo. Para algunos es muy sencillo redactar el marco conceptual, la revisión de literatura. Para otros es muy complicado. Lo que observamos siempre es que hay este modelo de citar y colocar sobre todo citas textuales, que lo llamo yo el modelo collage. Es decir, uno empapela con un montón de autores y autores y autores. Y lo más interesante es que esos autores van acompañados de una frase, el excelentísimo, o como diría el famoso, o el incomparable, y cosas por el estilo. Pero uno se pregunta, ¿y dónde está el autor de la investigación? El autor de la investigación parece que estuviera ausente, parece que se fue, despegó. Frente a este modelo collage, lo que uno busca es un modelo crítico. Y el modelo crítico no es un modelo de una persona que va a ir a decirte esto está mal, mal, mal. No. Tenemos que rescatar un poco la palabra crítica en el sentido etimológico que está ahí en verbo krinein. Con algunos de ustedes lo hemos trabajado este término antes. Y la traducción más sencilla sería, si ustedes alguna vez han acompañado a sus hijos o a su mamá o a alguien en la casa a hacer un bizcocho, una torta, un queque, una de las cosas que hacen cuando tienen la harina es que la echan ¿dónde? No, en un colador, muy bien. Y una vez, el siguiente acto, uno después que tiene el colador, ¿cuál es? Golpearse, ¿no? Para que los grumos, ¿no?, empiezan a desaparecer. Eso, que gráficamente ustedes lo han entendido perfectamente, es algo que nuestra mente también hace y se conoce como discernir. Discernir sería la mejor traducción de krinein al castellano. Entonces, cuando uno hace la revisión de la literatura, no se trata de poner por poner, de copiar y pegar, sino uno debe tomar decisiones acerca de qué autores especializados, empíricos, de revistas arbitradas, realmente son relevantes para mi investigación. Si no, cuando llegué más adelante a la discusión de los resultados, por eso mi ponencia se llama La lógica de los resultados, uno descubre que no tiene con quién discutir. ¿Con quién voy a discutir ahora si no he colocado a nadie realmente discutible en el comienzo? Entonces, fíjense el objetivo. Uno busca o intenta identificar, analizar, evaluar aspectos teóricos, metodológicos y los resultados en las principales fuentes de información vinculadas con mi trabajo de investigación. Por eso es muy importante leer, por lo menos tener unos 5 artículos especializados vinculados con tu pregunta de investigación. ¿Cómo trabajar esto? El tema de krinein. He hecho una pequeña tabla donde están ahí ustedes dicen, eso es Bloom, las habilidades, en fin, sí, correcto. Pero más allá de que sea Bloom y que sean las habilidades, lo importante es que ellos empiecen a identificar que para cada una de esas habilidades hay una pregunta o un conjunto de preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo identifico? ¿Cómo sería mi objetivo formulado si lo que debo hacer es una identificación? ¿Qué elementos tiene el conjunto de A, por ejemplo? O si me preguntas, ¿y tu objetivo para una descripción? ¿Cuál sería la pregunta de ese objetivo? ¿Cuáles son los rasgos de A? Entonces podría decir yo, describir los rasgos de A como objetivo, pero a lo que voy a responder yo es a la pregunta. Formulamos los objetivos, pero dejamos de lado las preguntas. Y las preguntas son anteriores a los objetivos. ¿Cuál es tu objetivo de investigación? No. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? Son las preguntas las que nos dan la dirección y las que generan los objetivos. Y pueden ver ahí ustedes que hay diferentes tipos de habilidades y las preguntas que están al costado son para medirlas. ¿Cómo es que las vamos a aterrizar? ¿Cómo es que las vamos a medir? Cosa que hace un docente cuando quiere evaluar, por ejemplo, alguna actividad de aprendizaje. Utilizando esas habilidades, sabe qué preguntas realizar. El capítulo 3, o lo que vendría a ser la famosa metodología, es probablemente el capítulo o la sección más compleja que existe en una investigación aquí. Y creo que los que han pasado por una investigación saben lo complejo que es.
¿Pero por qué es complejo? Porque definitivamente hay un conjunto de contenidos y habilidades que nunca han sido trabajados. Al maestrante se le espera que haga una tesis en 6, 12 meses y nunca ha tenido práctica en todos aquellos contenidos y habilidades que demanda el capítulo 3. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en sus cursos de metodología de la investigación hicieron muestras, instrumentos, reseñas bibliográficas? ¿Cuántos de ustedes levantaron una encuesta? ¿Trabajaron con las escalas de medición, las escalas Likert? ¿Cuántos, por ejemplo, hicieron temas de validación, temas de confiabilidad, en fin? Lo que suele pasar, y mi experiencia en estos años, es que los cursos de metodología que los estudiantes llevan se centran fundamentalmente en repetir teóricamente lo que dice, ¿cómo se llama el gran maestro de la metodología de investigación de todo el continente? Saint-Pierre, así es. Entonces, los capítulos de metodología, ¿en qué consisten? Es como si fueran tesis sobre cómo hacer una investigación. A mí no me interesa que tú me definas qué es la muestra en función de lo que dice Saint-Pierre. No, a mí lo que me interesa que me defines es cuáles son tus criterios muestrales para tu investigación. Porque a la hora de la pregunta del capítulo 3 de metodología es la pregunta acerca del cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Y eso habla sobre tu investigación, no sobre lo que dicen los autores. Tú puedes justificar un conjunto de decisiones en los autores, pero fundamentalmente la idea es tu investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que uno se encuentra con una serie de citas textuales en los capítulos. Citas textuales y más que nada vuelve a ser como una especie de capítulo 2, pero metodológico. Y eso hay que enfrentarlo. Y una de las maneras de hacerlo es realmente empezar a preguntarte, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son las habilidades y contenidos que requieres para cada una de las etapas que tu investigación demanda? La discusión de los resultados que aparece acá es esta dimensión desconocida y me preguntan, ¿y acá qué se hace? ¿Qué significa que se discuta? Bueno, es un poco también como preguntarse, entonces, ¿para qué servía la revisión de la literatura? ¿Para qué servía? ¿Qué sentido tenía? ¿No? Se trata que la discusión no es otro que el espacio en el cual el autor va a preguntarse ¿qué significan mis resultados? ¿Para qué sirven? ¿No? ¿Qué sentido tienen? ¿Cuáles son sus alcances, sus limitaciones? Por eso que es fundamental distinguir que en el capítulo 4 uno describe ¿qué? Tablas, gráficos, ¿no? Presentan los análisis cualitativos versus lo que se hace en la discusión. Pero otro tema también, y creo que este es el último, al cual uno se enfrenta, sobre todo lo han mencionado en todas las ponencias, sobre todo el doctor Tribeño, el tema del plagiarismo, es algo que tiene que ver también con la inteligencia artificial y todo lo que se está viviendo ahora. ¿Qué tenemos? El delivery de tesis, ¿no? Así como quien pide una pizza, también puede pedir una tesis, ¿no? Así de sencillo, se hacen a domicilio. Y lo más interesante es que son tan pocos imaginativos lo que hacen estas tesis que repiten los mismos autores en la misma secuencia, en las mismas páginas. Entonces uno descubre, estos dos le pagaron al mismo. O sea, lamentable, ¿no? Tienen ustedes el uso del software. Muchas personas creen que porque van a usar SPSS o van a usar MassQuery o Atlas ya la tesis está hecha. Es como se sienten liberados. O sea, yo voy a usar esto. Y eso no significa que está hecha. Tienes que aprender a usarlo y el tiempo que te toma analizar y todo esto. O sea, la inteligencia artificial ingresa y ahora se convierte en un reto más. ¿Qué va a pasar con las investigaciones? ¿Qué podemos hacer? Definitivamente, el asesor es responsable de lo que producen sus estudiantes. Muchas veces no lo toman en cuenta, pero cuando mencionaban que el Perú es un país muy inestable, y es verdad, sobre todo en las últimas horas, a nivel de plagio también es muy inestable. Hemos tenido un candidato a la presidencia, el señor Acuña, ahorita me enjuicia si escucha que nombro su nombre, que plagió su tesis de maestría en la Universidad Complutense. Pues no solamente la plagió, sino que tuvo tan buenos abogados, porque es multimillonario, que le ganó el juicio y, en fin, o sea, increíble. Culpó a los asesores. ¿Cuál es el rol del asesor en todo esto? Una de las cosas que
he descubierto en estos años es que hay una lectura muy pobre del asesor. Lo pueden descubrir hasta en el uso de los tiempos verbales, lo pueden descubrir no solamente en el tema de redacción, lo pueden descubrir en que no hay una consistencia entre los capítulos. En fin, es algo muy, pero muy desordenado, caótico, no hay una lectura crítica. Pero es como que esto no es mío, pero usted está afirmando, usted es corresponsable de la investigación, es su prestigio también, esto va a ser público, va a estar online. Hay todavía como diciendo, no sé, es muy importante que tengan presente el tema de la asesoría. Ahora, ¿dónde entra Platón aquí? ¿Por qué coloco a Platón? Más allá de que haya estudiado filosofía y todo eso, el tema de la inteligencia artificial no me hace otra cosa que pensar en la crítica de Platón a la escritura. Por algo él escribió en Diálogos. Y la crítica a la escritura era fundamentalmente porque no confiaba en el texto si es que no había alguien detrás que defendiera ese logos, ese texto. Una opción que tenemos ahora, y es una cosa que estoy tratando de promover mucho a nivel del IDEICE y a nivel del IFODOSU también, es el tema de que el texto por escrito no tenga el peso que tiene actualmente, sino que sea realmente la defensa oral, la defensa del logos, de la tesis, lo que prime y realmente pueda ser el maestrante o el doctorando, en fin, defender su investigación con sus habilidades de comunicación oral. Porque, como ustedes bien saben, ya lo que está escrito hasta es casi difícil o imposible determinar si es que fue o no un plagio. Entonces, esto, por acá tenemos problemas, por allá tenemos algunas soluciones. La asesoría es clave. Ahora bien, brevemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando una propuesta sencilla y simplificada para hacer investigaciones. Consta de 3 núcleos. Fundamentalmente, apuntan a tener un proyecto que pueda defenderse y pueda convertirse después en una tesis. Un núcleo estructural, un núcleo instrumental y un núcleo hermenéutico. El núcleo estructural, creo que está en la siguiente diapositiva, está compuesto por todos aquellos componentes que son fundamentales para elaborar un proyecto. Un tema delimitado, por ejemplo, específico y delimitado, preguntas de investigación y objetivos, que conforman la parte de la introducción. El núcleo instrumental va a ser el núcleo que tiene que ver con la parte de medición, la parte metodológica. ¿Cómo es que voy a medir mis preguntas y mis objetivos? Y el núcleo argumentativo o hermenéutico, lo llamo hermenéutico porque realmente lo que se hace ahí ya es un nivel más bien de exégesis, de interpretación, donde no solamente uno describe, sino también se pregunta por cada una de las cosas que está haciendo o ha hecho. No basta con la revisión de la literatura, no basta con tener los resultados. Hay que hacer también la discusión. Porque a la hora de la hora, uno escribe, investiga, ¿para qué? ¿Por su cuenta? ¿Porque está aislado? ¿O es que lo hace como parte de una comunidad científica, como una comunidad de autores que están? Cuando yo escribí mi primera tesis se hablaba de nosotros. Y decía, nosotros en esta investigación vamos a hacer esto, esto, esto. Y ahí me gustaba el nosotros, porque yo sentía que estaba hablando con otros. Es decir, es como un equipo de béisbol, ¿no? O de fútbol. No estoy solo en la cancha, estoy con otros, con los autores con los cuales he construido todos estos argumentos, ¿no? Y esa es la idea de la parte hermenéutica. Las preguntas. Siempre las preguntas amarradas con los objetivos. El objetivo responde a la pregunta, no al revés. Lo más importante son las preguntas. Trabajar las interrogantes. Preguntas que requieran una respuesta, que nos den dirección. Y así como hay preguntas específicas y objetivos específicos. Si uno se ordena y hace esto, como consecuencia de una muy buena lectura de artículos especializados y bibliografía especializada, va a poder tener una base muy clara acerca y hacia dónde va. Cada una de las preguntas, como cada uno de los objetivos, va a tener que medirse, porque la formulación y el enunciado del objetivo es medible. Porque si no es medible, no lo voy a poder escribir.
no lo voy a poder redactar, no voy a poder elaborar instrumentos, no voy a poder recoger fuentes de información, en fin, todo eso. ¿Qué técnicas voy a usar para cada uno de estos instrumentos? Esta pregunta, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Es una pregunta que requiere una aproximación, 2 aproximaciones? En fin, eso es muy importante. Y así es como entramos a ver que la revisión de la literatura, donde uno identifica las definiciones, los conceptos, las metodologías, las teorías, o interactúa con los hallazgos que he encontrado. Esta interacción es la que va a producir la discusión. Y ese es un poco el tema de hoy día que quería compartir con ustedes. ¿Cuál es la lógica de los resultados y qué subyace y qué exigencias está detrás de esta parte que es casi como un todo orgánico en toda investigación? Resultados a la pregunta ¿qué? Mientras que la discusión ¿y ahora qué hago con esto? Ya tengo los resultados, ¿y ahora qué? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el sentido? El propósito. ¿Presento por un lado, describo por el otro? No, presento y describo en los resultados, interpreto en la parte de la discusión. Las tablas, los gráficos, todo esto va para el lado de los resultados. Para el otro lado lo que va a haber es la contrastación, la comparación con los otros autores, con las personas con las que he estado haciendo esta investigación. Perdón, esta es la última. ¿Qué significan los resultados? Cómo los hallazgos de mi tesis o de mi investigación se relacionan con los del capítulo 2. ¿Ha obtenido el estudio resultados idénticos o similares? ¿No? ¿Es el estudio un cambio de juego en la literatura, en la metodología, en la industria? ¿No? ¿Cuáles son las principales limitaciones de mis hallazgos? Esta presentación realmente lo que buscaba era compartir con ustedes algunos de los retos que uno se enfrenta trabajando investigación en el sector público con los docentes. Pero así como hay retos, lo interesante es que hay 48 investigaciones realizadas hasta la fecha que se presentarán, si no me equivoco, en la semana del Congreso del IDEIS, la semana que viene, donde ustedes van a poder ver a docentes que han hecho investigaciones, que han sacado adelante investigaciones con datos desde sus propios centros educativos, comparando sus centros rurales, estatales versus los privados. Han empezado a hacer un conjunto de instrumentos y otra de las cosas que, y con eso termino, para retomar un poco lo que se han presentado, lo que presentaba Ansel hace un rato, es enfatizar y promover el uso de la data existente. Tenemos un conjunto de bases de datos del ministerio, de proyectos, que realmente no hay mucha necesidad, si quieren ustedes, de pasar por todo lo que supone ir en la elaboración de instrumentos e ir al campo. Se pueden hacer muchos análisis secundarios con los datos que hay. Se pueden elaborar artículos de investigación y hacer maestrías con los datos que existen. Hay muchos datos muy bien recogidos, sistémicos, confiables, válidos en la República Dominicana para hacer investigación educativa. Así que muchísimas gracias, espero que no haya tomado mucho tiempo. Muchas gracias. Sumamente agradecidos del doctor Renzo por compartir con nosotros en este conversatorio la investigación educativa y la lógica de los resultados. Doctor, por favor, acompáñeme aquí al centro. Vamos a dar la oportunidad, ¿verdad que sí? Vamos a dar la oportunidad de 2 preguntas. Vamos a ser puntuales, precisos en las preguntas. Sí, aquí tengo la mano levantada a mi derecha, por favor. Que entiendo que le debí esa pregunta, ¿verdad que sí? Claro que sí. 2, esta es la segunda, ¿sí? Me está enseñando que sí. Entonces vamos a darle la oportunidad de aquí al maestro para que por favor tenga la oportunidad de realizar su pregunta. Doctor, por favor, tenga su micrófono. Adelante con su pregunta. Tengo la impresión, en el sentido de que el concepto de literatura, para referirse al marco referencial y antecedente y conceptual de una investigación, implica algo demasiado repetitivo como manoseado entre todos los metodólogos. Pero para los especialistas del lenguaje y de la literatura, la lengua informativa no es literatura.
Desde el punto de vista semántico, lo que viene de letra es literatura. Tirso Mejía Ricard, en su obra Educación Superior, al hablar de las funciones universitarias, hablaba de la función de docencia, extensión, misión institucional e investigación como funciones típicas de la universidad. Y en ese sentido se hablaba de la investigación como la cenicienta de las funciones universitarias. ¿Qué lugar usted cree de las funciones universitarias que tiene la investigación en nuestras universidades? ¿Y hasta qué grado la investigación holística, que plantea 10 opciones de posibilidades más allá del procedimiento APA de Sampieri y de otros tantos metodólogos? ¿Qué opina usted sobre la holística? Y lo otro es un juicio de valor. Me acusa que haya transgredido el espacio solo de la pregunta a la que se nos ha sometido. Gracias. Muchas gracias. De acuerdo con todo lo expresado, se supone, ¿no?, que la investigación es el núcleo, la esencia transversal, lo más importante que se produce o se hace en un tipo de universidad. Porque recuerden que hay universidades en el mundo que no hacen investigación, hay universidades que sí hacen investigación, que tienen recursos para la investigación, para las bibliotecas, que no tienen quizás orientación de fines de lucro, en fin. El tema para mí es que, y no voy a generalizar obviamente, por lo que he observado en algunos casos, los cursos de investigación están inconexos en cuanto a sus competencias y lo que se quiere lograr con lo que se pide al final como tesis de maestría o de doctorado o de licenciatura. No solamente eso, sino que hay una inconexión entre los productos que se piden en los diferentes cursos de una carrera y los estándares con los cuales se evalúa cada uno de esos productos. Por ejemplo, en una carrera de psicología se pide hacer un ensayo, o una reseña, o se pide un artículo, o se pide una monografía. Y en más de un curso se puede pedir lo mismo. Sin embargo, no están organizados con los mismos estándares de medición para asegurarse que ese estudiante domine algo y vaya avanzando. Si fuera el caso de que en estos cursos se fuera trabajando cada uno de los productos que requiere la investigación final, el estudiante llegaría naturalmente a hacer la investigación y no tendría este cuello de botella en el cual se encuentra muchas veces al final y no sabe qué hacer. Estos recursos de ir al delivery es porque realmente no cuento, no soy consciente, no lo puedo hacer en el tiempo específico, pero sí hubiera todo esto más estructurado desde los cursos de bachillerato, pregrado, grado, sería mucho más natural el paso siguiente. Es como la redacción, ¿no? Como la redacción. Y en el caso de la revisión de la literatura, es realmente un tópico complejo por el asunto de la retórica y del escribir. Acá hay personas de lingüística que fácilmente pueden decirles que no es tan fácil redactar si es que no te has entrenado, si es que no lees. Si no lees, si no escribes, tampoco, no, ¿cómo te vas a enfrentar a hacer un capítulo 2 o un capítulo 5, como la discusión? Entonces, la universidad debe tener una columna transversal de investigación curricular con competencias claras, procedimientos, habilidades y productos donde todos puedan ir en la misma dirección. Si no, se convierte otra vez en algo caótico y desordenado. Bueno, bien, gracias, doctor. Realmente no tenemos más preguntas. Por el momento, el aplauso para el doctor Roncagliolo.